Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Por supuesto, por IMEFI TV. Y es para mí un orgullo presentar nuevamente a mi compañero y amigo, el contador Mario Rodríguez, quien nos hace favor de pese a todas sus ocupaciones profesionales, acompañarnos en el día de hoy. Mario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, aquí atendiendo tu llamado, muchas gracias por el espacio, siempre que estén mis posibilidades y como dice, siempre que me den mis compromisos, aquí estaremos platicando estos interesantes temas, amigo. Gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema que está de moda, por así decirlo, que es el tema de la resolución miscelánea fiscal. Todos los colegas, todos los profesionistas se encuentran ahorita leyendo, macheteándole, estudiando acerca de cuáles son los cambios que se avecinan ya para este año 2024. Por supuesto, tenemos que, si bien no hay impuestos nuevos como tal, querido Mario, no se creó ningún régimen como en años anteriores, cuando hubo un REPECO, cuando hubo un RIF, cuando hubo un RECICO en el 2022. Para el 2024, Mario, no tenemos nuevos impuestos. Sin embargo, eso no le resta importancia a analizar los cambios que sí se han realizado en la resolución miscelánea fiscal. ¿No es así, Mario? Correcto, Alex. Bueno, qué bueno que vas dando el preámbulo para esta charla. A mí me gustaría también ir poniendo en contexto, ¿no? El tema de la resolución miscelánea fiscal. Yo creo que primero hay que distinguir esos dos términos, ¿no? Porque regularmente se confunden, ¿no? Una cosa es la miscelánea fiscal y a otra le llaman la resolución miscelánea fiscal. De la que estaremos hablando es de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? La miscelánea fiscal normalmente le llaman al conjunto de reformas de las leyes fiscales generales, ¿no? Que como tú bien lo comentas, en los últimos 2 ejercicios no ha habido reforma fiscal como tal en el ejercicio 2023 y tampoco en el 2024, ¿no? La última reforma fiscal drástica que tuvimos fue la del ejercicio 2022, que como tú bien lo sabes, pues lo más notable o visible fue el tema de los recicos, ¿no? El régimen simplificado de confianza. Por ese motivo es que esta resolución miscelánea fiscal 2024, que fue publicada el día 29 de diciembre del 2023, no es muy novedosa. O sea, digamos que si pudiéramos establecer un parámetro de porcentajes en cuántos cambios hubo, pues a lo mejor un 95% estamos hablando del contenido de la resolución miscelánea 2023, con todos sus cambios que hubo hasta la 10ª modificación. Así es. Y únicamente hubo un 5% en donde sí hubo algunos cambios que están muy recargados hacia el tema de transitorios, prórrogas, etcétera, que ya estaremos hablando puntualmente, ¿no? Sí, coincido completamente contigo, Mario. Vamos a partir de algunos datos informativos para este 2024. La autoridad está estableciendo una estimación de crecimiento económico entre el 2.5 y el 3.5%, muy similar a la que se manejó en el año 2023. Está estimando una inflación para este 2024 del 4.5%, siendo que el año anterior fue de 7.8%. Por ahí tenemos un incremento al salario mínimo general, el cual en Radio Pasillo se dice que fue del 20%, pero quiero puntualizar, el incremento al salario mínimo para este 2024 fue únicamente del 6%. Tenemos otra parte que es el monto independiente de recuperación. Ese fue un 14%, pero ese 14% es totalmente y completamente diferente al incremento del 6%. Entonces, cuando nosotros escuchamos en términos generales el salario mínimo incrementó un 20%, entonces cuando los sindicatos empiezan sus revisiones contractuales, se pensaría en primera instancia que van sobre un 20%, pero no. El incremento real al salario mínimo fue del 6% y el 14% es aquella parte que es el monto independiente de recuperación. Entonces estaríamos hablando que aquellos sindicatos que están ahorita revisando las prestaciones para sus agremiados estarían peleando por ahí de un 6% al menos, ¿no es así, Mario? Al Correcto. menos eso es lo que yo considero. Correcto. Por otra parte, considerando de que
cuando decimos reglas de resolución miscelánea, Mario, y empezamos a ver regla 1.2.4, regla 2.3, y entendemos que dices, pues esta es una mesa, ¿por qué no me ponen todas las reglas juntas, no, Mario? Pero sí hay una estructura, claro, en las reglas de resolución misceláneo. El número 1 le corresponde a disposiciones generales, el número 2 corresponde a Código Fiscal de la Federación, el 3 corresponde a ISR, el 4 a IVA, el 5 a IEPS, y así se van desmenuzando cada uno de estos conceptos a efecto de que podamos cumplir más armónicamente con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? ¿Lo consideras tú así, Mario? Correcto, Alex, y qué bueno que, como dices, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad que nos da IMEFI y este espacio, tu espacio Educarte, para, lejos te repito, lejos de que hubiera muchos cambios en esta resolución miscelánea fiscal, pues realmente hubo muy pocos, todo va hacia transitorios, y yo creo que es buen momento, como tú dices, para a lo mejor tratar de retomar el que muchos de los que nos están viendo tal vez no conozcan el origen, el antecedente y el uso que se le da en general a esta resolución miscelánea fiscal, ¿no? La resolución miscelánea fiscal, a lo mejor lo que nos enseñaron en la universidad es que es le llaman disposiciones de carácter general, ¿no? Regularmente contiene disposiciones que le llaman de fondo y de forma, ¿no? Disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo, ¿no? Sustantivo, que son todas aquellas disposiciones que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, pero la particularidad que tiene la resolución miscelánea fiscal es que no te puede establecer cargas adicionales, es decir, bueno, eso es lo que según, en teoría, tocaste un punto importante para debatirlo, Mario, pero no te interrumpa, ahorita amplío tu comentario. Así es, visto, Alex. O sea, en estricto sentido, lo que dice la teoría es que esta resolución miscelánea fiscal no puede establecer mecánicas de cálculo de impuestos nuevas que rebasen lo que está establecido en la ley, ¿no? Supuestamente, si nos vamos a nuestras clases de derecho básicas, de derecho fiscal, hay un principio de reserva de ley y de un principio de legalidad que no permitirían que las disposiciones establecidas en la resolución miscelánea rebasaran, ¿no? Cosa que ya en la práctica pues no sucede, ¿no? A ver, si comprendo bien, entonces, en primer nivel tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mario. Posteriormente tenemos las leyes federales, en este caso pudiera ser la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la par el Código Fiscal de la Federación. Y la resolución miscelánea estaría en un nivel más abajo, de tal suerte que no pudiéramos colocarlas o no pudiera imponernos cargas adicionales. Correcto. Las reglas de resolución miscelánea. Eso que estás mencionando, Mario, lo establece el artículo 31, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. Y me voy a tomar un minuto solamente para puntualizar lo que el maestro Mario ya nos dijo. Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de las facultades, estarán a lo siguiente. Inciso G, fracción primera. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento. Esa agrupación es de la que estábamos haciendo mención, que el Código Fiscal es disposiciones generales es la fracción 1, Código Fiscal la fracción 2, etcétera, etcétera. Por parte de los contribuyentes, se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a periodos inferiores a un año. Las resoluciones, punto y seguido, las resoluciones que emitan conforme a este inciso y que se refieran a, ya lo comentó el maestro Mario, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Entonces, es interesante lo que mencionas, Mario, porque tú precisamente nos ejemplificas lo que ya viene establecido en el Código Fiscal de la Federación, pero voy a hacer la de abogado del diablo. ¿Qué sucede cuando estas reglas de carácter general sobrepasan precisamente lo que viene establecido en el texto de ley, Mario? Es que mira, mi Alex, ahí hay algo muy interesante. Si bien
Fíjate, si bien esas dichosas reglas de carácter general que le conocemos coloquialmente como la resolución miscelánea fiscal, pudieran, más bien ese candado que tiene ese 33 del código, que dice que no pueden establecer cargas adicionales que se metan con el tema de los elementos del tributo, si bien establece eso, también establece que, bueno, si lo interpretamos en sentido contrario, si no son disposiciones que establecen, que se tengan que afecten a los elementos del tributo, sí pudieran establecer obligaciones, ¿no? Y a lo mejor en la universidad lo que siempre nos han dicho, no, la resolución miscelánea fiscal es que solamente establece derechos, pero no obligaciones. Bueno, eso con sus... el asegún. El asegún, ¿por qué? Porque si bien, como tú bien lo comentaste, en la pirámide de Kelsen, que bueno, hay muchos dicen que no es de Kelsen, que es de Adolf Merck, ¿no? Que bueno, eso es un tema y un dilema ahí de derecho, ¿no? Pero en la pirámide, en la famosa pirámide de Kelsen, donde tú ubicaste a la resolución miscelánea por debajo de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos, digámoslo así, ahorita el dinamismo que ha tomado la resolución miscelánea fiscal, mi estimado Alex, es que incluso hay muchos estudiosos de la materia fiscal que dicen que incluso ya ha llegado, las actuales publicaciones de la resolución miscelánea han llegado incluso a rebasar el tema del reglamento. ¿Por qué? Porque si tú bien sabes que tenemos, por ejemplo, el reglamento del impuesto a la renta data me parece que el 2015, y el dinamismo que ha tenido el reglamento es casi nulo a comparación de la resolución miscelánea. Y tú dime, en las últimas asesorías que has dado, en las últimas clases, ¿cuándo ya tocamos el reglamento? Ya casi no lo tocamos, casi no nos remitimos a él. Pero ¿qué tal la resolución miscelánea? Sí. Ha tomado una relevancia muy fuerte, precisamente por el dinamismo que tiene la resolución miscelánea. Sí, ¿no? Recordemos que la política fiscal en este país es muy, muy dinámica. Siempre necesitamos estar al tanto de los cambios que pudiesen llegar a acontecer, ¿no? Evidentemente no va a ser el caso para el 2024, pero eso no le resta importancia para que hagamos el estudio. Entonces, concatenando las ideas, el fundamento que se publica en las reglas generales, en este caso las reglas de resolución miscelánea, lo encontramos en el 33 del Código, fracción primera, inciso G. Ese es el fundamento de por qué se publican las reglas de resolución miscelánea fiscal. Otra cosa, mi estimado Alex. Sí, Alex. Con esto, por favor, Mario. con esto finalizo este comentario. O sea, como bien lo decíamos, si bien esta resolución miscelánea no tiene que rebasar lo dispuesto en la ley, sí va a haber casos de excepción en donde la resolución miscelánea pudiera establecer obligaciones, ¿no? Y es ahí donde dicen, bueno, es que en la universidad me dijeron que nada más pudiera conceder derechos y no establecer obligaciones. Mentira, apenas estamos hablando de cuando estuvo el tema de la contabilidad electrónica muy de moda, estamos hablando por ahí del 2015, hubo una jurisprudencia que estableció como un mecanismo, un mecanismo regulador que se le llama la cláusula habilitante. Y la cláusula habilitante es este puente que hay entre las leyes federales y la resolución miscelánea, y es el mecanismo que en determinado momento, el caso de excepción, que en determinado momento haría que la resolución miscelánea fuera obligatoria. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, todo lo que tiene que ver, tú lo sabes, anexo 20 y anexo 24 de la resolución miscelánea. Anexo 20 por lo ateniente al tema de todas las especificaciones técnicas del CFDI, y todo lo que es el anexo 24, todas las especificaciones técnicas en relación con la contabilidad electrónica. Si tú te fijas, como eso ya es constitucional y ya de cierta manera ya está establecido en un anexo de la resolución miscelánea, nadie pudiéramos ir en contra o contravenir esas disposiciones. ¿Por qué? Porque son disposiciones que, debido a la dinámica y a la especialización de la materia fiscal, tienen que plasmarse en ciertos documentos que son legales, ¿no? Y son obligatorios. Sí, por supuesto, ¿no? Mario. Si nosotros nos vamos al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación para emitir los CFDIs, el ejemplo que acabas de poner, ahí no vamos a encontrar qué campos debemos de anotar en los nodos precisamente, ¿no? Entonces, esa regla en particular o esas reglas
reglas en particular o ese conjunto de reglas nos facilita el cumplimiento de nuestras obligaciones a efecto de poder llenar correctamente nuestro CFDI. Pero yo quisiera saber qué sucede con aquellos reciclo personas físicas que sacaron y que los obligan a regresarse desde enero a la fecha a presentar declaraciones donde no viene establecido esa obligación en el texto de ley, Mario. Y le llega la resolución y dices, no, yo sí me voy hasta la cocina y ¿sabes qué? Te voy a obligar a presentar declaraciones desde el principio del ejercicio. Entonces, como tú dices, le pegaste a la regla, aunque perdón, Mario, mencionarse te dejo continuar, pero evidentemente es una regla inconstitucional porque ilegal, se pasa, pero por mucho se pasa hasta la cocina. Exactamente, ¿no, Mario? De hecho, aquí tengo esa regla que tú comentas, es la regla 3.13.5, que habla de la determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al régimen del reciclo. Como tú bien lo comentas, y es el ejemplo más notable de la ilegalidad de una regla que incluso pudieras establecer un medio de defensa en contra de esta regla. Por supuesto, o sea, que es combatible, es combatible. Exacto. O sea, aquel que sienta que están afectando sus derechos, que evidentemente así es, pues los medios de defensa están a su alcance, pero precisamente pues necesitamos la asesoría de un experto en medios de defensa, Mario, ¿no? Porque a veces quien recibe los cocolazos pues es el contador, pero hay que saber diferenciar que el contador no es el especialista en todo. No tiene la obligación, aunque reciba todos los primeros, pues por decirlo así, los primeros golpes que tiene el contribuyente, ¿no, Mario? O sea, sí necesitamos asesorarnos para hacer valer nuestros derechos, ¿no, Mario? Completamente de acuerdo, mi estimado Alex. Y sí, te digo, esa regla que pones de ejemplo es el ejemplo más notable de que la resolución miscelánea en temas que tienen que ver con cargas a los particulares, que tienen que ver con elementos del tributo, pudieras rebasar incluso lo que establece la misma ley. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar para que tengan más claro nuestros amigos que nos escuchan y nos observan. Esta regla lo que establece, como tú bien comentas, es que cuando tú salgas de reciclo por un tema a lo mejor de que rebasaste los ingresos, lo que establece la regla es que tú vas a tener que presentar declaraciones complementarias de todo el ejercicio en el que, a pesar de que a lo mejor esa situación no hubiera ocurrido en el transcurso del año en julio, ahí te dicen, no, regrésate enero y de enero a diciembre. Lo que establece la ley es que es a partir del mes siguiente. Entonces, como tú bien lo comentas. Pero la constancia de situación fiscal te lo maneja desde el 1 de enero. Claro. Entonces, y luego otra duda, para ponerle más emoción al caldo, Mario. Sí. Los clientes se acercan, no mis clientes, debo de ser honesto, o otros, porque no tengo clientes en la firma que los hayan sacado porque no hayan presentado su declaración anual. No es mi caso. Pero sí, cuando los expulsan y vienen con otra pregunta, oiga, contador, tengo que presentar declaraciones desde el principio del ejercicio, desde el 2023 o 2022. ¿Qué sucede con mi CFDI que ya expedí? Porque, ¿qué cree? A mí me retuvieron, presto servicios profesionales y me retuvieron el 1.25% cuando me debieron de haber retenido el 10%. ¿Es deducible para quien le expedía el CFDI? ¿Tengo que refacturar todos los CFDIs? Entonces, son dudas que invariablemente surgen en el ente colectivo de los contribuyentes. Y en la práctica, ¿no? y en los mismos contadores dicen, ahora voy a tener que refacturar. Evidentemente, aunque no haya una disposición expresa, no es necesario sustituir los CFDIs, y lo aclaro con un punto personal, porque en el momento que el contribuyente expidió el CFDI cumplía con lo establecido en el 29 y en el 29A del Código Fiscal de la Federación. En mi opinión, no es necesario refacturar los CFDI. No sé qué opinión te merezca a ti. Estoy completamente de acuerdo, mi estimado. Aparte de que administrativamente sería todo un caos. Sí, no, o sea, es impráctico, aparte de que hay un principio de derecho que no estás obligado a lo imposible, claro. Así como ahorita están, pues en tanto emisores como receptores ya prácticamente viviendo el CFDI 4.0, pues esto de refacturar ya operaciones de principio de año o incluso del ejercicio anterior, ya por el tema de las sanciones, de los candados que tiene el tema de cancelación de CFDIs, pues se vuelve, si no imposible, sí impráctico, y como
como tú bien comentas, yo considero que el criterio que tú tienes es el correcto. Muchas gracias, Mario. Bueno, antes de empezar a analizar algunas reglas del tema que nos concierne el día de hoy, quisiera empezar, Mario, por un cambio importante recaudatorio que sí afecta a todos los contribuyentes. Y estamos hablando precisamente del cambio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. Como tú sabes, Mario, hay una nueva retención para aquellas personas que invierten en el sistema financiero, que anteriormente en el 2023 era del 0.15% y a partir del 2024 es del 0.5%. Hay un incremento, no es el 5%, aclaro, es el 0.5% sobre el capital invertido. Aquí no sé qué opinión te merezca, Mario, pero antes de conocer tu opinión, me explico. Muchos colegas catalogan este tipo de incremento como inconstitucional y me explico el por qué. Sabemos que el objeto de gravar la ley del impuesto sobre la renta es el incremento positivo en el haber patrimonial. Si nosotros invertimos $1,000,000, ese capital es nuestro. Eso no es un incremento en el haber patrimonial, pero los rendimientos que estos generan, ese sí es un incremento positivo al haber patrimonial. Luego entonces me están gravando el capital y no el rendimiento generado. Por eso la razón de que muchos colegas consideren que este es un incremento inconstitucional, porque lo que se debiera gravar en principio es el rendimiento. Ahora bien, no nos espantemos, no le demos una magnitud diferente. Estamos hablando de una retención como pago provisional. Evidentemente, al momento de acumularlo en nuestra declaración anual con nuestros demás ingresos, entonces tendremos la facilidad de obtener un saldo a favor si es que este resulta del cálculo correspondiente. Entonces, cambio importante, el incremento en las retenciones de aquellas personas que inviertan en el sistema financiero mexicano, Mario. De acuerdo, mi estimado Alex, y fíjate que ahorita que estuviste hablando al inicio del tema de indicadores económicos, hay una muy buena noticia para todos los que vamos a presentar declaración anual este 2023, ya sea principalmente la de personas físicas, ¿no? En abril del 2024. Y es que con el reporte que hubo de la inflación en este ejercicio, que estamos hablando de una inflación de por ahí del 4 o 5% para este año, ¿no, mi estimado Alex? Estimada, Mario, sí. Eso quiere decir que a comparación de los años pasados, en donde la inflación fue del orden del 7-8%. 7%, sí, correcto. ¿Te acuerdas que uno de los temas y de los reclamos, que incluso como dices, al contador le reclaman como si nosotros tuviéramos la culpa de la inflación, ¿no? Pero nos reclamaban, oye, contador, es que tengo mi crédito hipotecario y no me salió nada de saldo a favor, ¿no? Pues sí, lamentablemente el interés real impactado por el tema de la inflación, pues fue cero, ¿no? Entonces, cuando, pues sí, una explicación muy sencilla al cliente es cuando tú le disminuyes a tu base una deducción cero, pues el cálculo no se afecta, se queda intocado y pues lo que te salga a pagar incluso, pues lo vas a tener que pagar, o a lo mejor el saldo a favor se pulverizó y fue muy poco, ¿no? Pero este año, debido a que la inflación en comparación con los últimos 2 o 3 ejercicios fue muy menor, casi de la mitad, estamos hablando de que en términos generales todas esas personas que, por ejemplo, tenían créditos hipotecarios, es altamente probable que vayan a tener un producto del tema del tema de la inflación, vayan a tener un saldo a favor, ¿no? Como dices, aunado a eso, el tema de que bueno, esto sería para este 2024, a presentar la anual el siguiente año, en 2025, también como resultado de este incremento en la tasa de retención. También eso es altamente probable que derivado de ese tipo de situaciones se pueda detonar un saldo a favor. Sí, diste en un punto importante, y si bien no es propiamente acerca de la resolución miscelánea, sí es un tema que a todos los contadores nos enfrentamos, Mario. Sí. Estoy de acuerdo. A mayor inflación, cero saldo a favor.
a menor inflación se pudiera generar un saldo a favor, porque debemos de recordar que lo que es deducible son los intereses reales. Correcto. Y los intereses reales es interés nominal menos efecto inflacionario. Exacto. Y eso nos da como resultado el interés real, lo que realmente estás pagando descontando la inflación. Y fíjate que a propósito, como dices, son de esos temas que hubiéramos querido ver en la miscelánea y no los vemos, ¿no? Como por ejemplo este último comunicado que dieron a conocer al SAT acerca de que afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues de cierta forma el formato, el aplicativo para la declaración anual de personas morales, el año pasado que presentamos la anual estaba terrible. O sea, dijéramos, bueno, Fisco, me vas a establecer nuevas obligaciones, bueno, al menos que tenga un aplicativo funcional, ¿no? La realidad es que tú y yo sabemos que cuántas veces muchos colegas tuvimos que borrar la base de datos para presentar una anual de persona moral, ¿no? Que no te jalaba las pérdidas. Exactamente. Y que ahora uno de los cambios principales es que vas a poder ingresar manualmente el monto de tus pérdidas según tus papeles de trabajo. Cosa que no se podía en el ejercicio pasado, porque si no te la jalaba tenías que meter una complementaria. Entonces, y no solo era meter la complementaria, porque cualquier contador dice, pues con los ojos cerrados la meto. No, le dabas vida otro año más para ejercer facultades de comprobación de parte de la autoridad, ¿no? Pero mira, Mario, siempre que estamos aquí hablando de algo que nos apasiona, se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a un pequeño espacio publicitario y regresamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiero invitar al próximo curso taller que tendremos en esta su casa IMEFI, aspectos relevantes de la nómina. Pareciera que no hubo reformas, ¿verdad? Pero la nómina siempre tiene para dar un estudio exhaustivo. Y les recuerdo que estamos por presentar la declaración de prima de riesgo, así es que tenemos que estar muy preparados. Los nuevos costos de la nómina nos llevan a analizar si es viable nuestra empresa manejar previsión social, así es que también revisaremos cuáles son las opciones de previsión social que tenemos para reducir el costo de nuestra nómina, cuáles son los valores o en este caso los indicadores que van a mover el costo de nuestra nómina en este 2024. Si no sabes si estás timbrando de manera correcta tu recibo de nómina, ven, acompáñanos que este curso te interesa. ¿Cómo están, amigos? Tienen que presentar la DICIF 2023 junto con su declaración anual. Si es así, esta información les interesa. Vamos a tener un curso en línea de 6 horas. El año pasado dimos DICIF solo viendo las generalidades y cuadros y cuadres así muy relevantes. Ahora ampliamos el curso a 6 horas con la idea de estar revisando un poco más los anexos de lo que tenemos con esta declaración. Vamos a ver el DICIF 2023 de personas morales que se presenta junto con la declaración anual. Estamos hablando del Código Fiscal de la Federación, la obligación del artículo 32H. Vamos a checar la plantilla del anexo 1 del DICIF. Y además vamos a revisar un papel de trabajo en donde vamos a checar los cuestionarios y los cuadres principales que se han convertido en un verdadero tema. ¿De acuerdo? Si tú eres alguien que tiene que presentar este DICIF o eres un
auditor de estados financieros que tiene que verificar que la empresa haya cumplido adecuadamente con esta declaración. Será muy importante que estés con nosotros. Recuerda que desde el momento en el que tú te inscribes a este curso, ya tienes acceso a materiales y puedes empezar a hacer ahí algunas preguntas o pelotear algunos temas por correo electrónico con nosotros. Soy Javier Martínez y estoy para servirte. Nos vemos en ese curso. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nos quedamos platicando acerca de algunas cláusulas, algunos apartados de las reglas de resolución miscelánea que consideramos que son importantes, ya sea porque se mantienen y continúan vigentes del 2023 al 2024 o porque de alguna manera tuvieron una modificación. Uno de los cambios importantes que considero mencionar es precisamente la que establece la regla 2.4.6 en cuanto a presentar aviso de suspensión y de reanudación de los empleados que tenga el contribuyente en este caso. Y quiero mencionar que no es algo nuevo realmente, porque ya lo mencionaba el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Correcto. En el artículo 30 en su fracción cuarta. Pero me encuentro con que los clientes, estimado Mario, en este momento dicen: contador, explíqueme, porque cómo está eso de que ahora, como en el Seguro Social tengo que dar de alta y baja a los trabajadores, ahora también tengo la obligación de hacerlo para efectos del SAT, y empiezan a hacer una mezcla de ideas. ¿Qué comentarios te merecen, querido Mario? Fíjate, Alex, que desde mi particular punto de vista, no es que esta regla que ha venido evolucionando, como dices, primero esta obligación fue establecida en el reglamento, y como lo vimos, el reglamento en comparación con la resolución miscelánea es poco dinámico, y esta regla es la que ha venido evolucionando, ¿no? Primero establecía el tema de inscripción o reanudación, y ahorita incluye otra figura que es la suspensión, ¿no? Entonces, yo considero que esta regla en la práctica, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, mi estimado Alex, realmente tal vez sea letra muerta, porque pocas veces vemos que los patrones cumplan a cabalidad con esta regla. ¿Por qué? Porque cuando tú cuando tú das de alta, o el departamento de RH de una empresa da de alta a un trabajador, regularmente uno de los requisitos que le solicitan primordialmente, y uno de los fundamentales o principales, es precisamente su constancia de situación fiscal con la obligación dada de alta de sueldos y salarios. Difícilmente, y te lo comento, o sea, he tenido la experiencia de estar colaborando o que tener clientes que son empresas con una infraestructura importante, grande, y muy difícilmente ellos se adquieren esa carga administrativa de dar de alta a ellos o inscribir a los trabajadores. Entonces, a mí lo que me ha pasado en la práctica es que muchas veces le piden, ¿sabes? Para no batallar, le piden, ¿sabes qué? Trae tu constancia de situación fiscal ya con el alta de la obligación. E inclusive yo he visto empresas que para evitar el ausentismo le piden, inclusive, digo, eso ya va muy por encima, o incluso pudiera tratarse de un tema a lo mejor de discriminación, tal vez, pero yo incluso he conocido empresas que le piden incluso tener la firma electrónica, ¿no? ¿Para qué? Pues para estar evitando ir a las oficinas del SAT, ¿no? Que ya con la firma electrónica pues haces todo, ¿no? Haces muchas cosas. Entonces, desde mi particular punto de vista, mi estimado Alex, sí, esta regla va a ser muy difícil que los empresarios cumplan a cabalidad con ella. ¿Por qué? Porque si de entrada el patrón, para poder, en la práctica lo que sucede, si el patrón le pide al trabajador que ya venga inscrito, pues entonces va en contra de lo que establece esta regla, ¿no? Sí, no, es que recordemos, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, puntualizando lo que el maestro Mario nos acaba de comentar. A ver, esta regla establece la obligación para aquellos empleadores, para aquellos contribuyentes que tengan personal subordinado a su cargo, si el trabajador te llega y no está inscrito, tú deberás inscribirlo, tú como patrón, persona física o persona moral, deberás inscribirlo. Pero cuando este trabajador se vaya, dado que tú lo inscribiste, tu patrón lo inscribiste, es tu obligación suspenderlo. Entonces, esa es la obligación y la condicionante que se da.
como ya lo mencionó el maestro Mario. ¿Qué tenemos que hacer para evitar caer en esta cláusula precisamente? Pues es, ¿sabes qué, trabajador? Tú te presentas a trabajar, pero es tu obligación, ve al SAT y date de alta, para que no recaiga en mí la obligación de darlo de alta y posteriormente suspenderlo. Ya lo que haga el trabajador será responsabilidad de él. Entonces, bien lo menciona el maestro Mario. Yo recuerdo hace algunos ayeres, digo, no muchos ayeres porque tampoco estoy tan viejo, pero era muy común que llegara el trabajador a la empresa a solicitar trabajo, y dado que había rotación de personal, Mario, pues se le daba de alta con un número de seguro social, y luego le daban otro número de seguro social en otra empresa y otro número de seguro social en otra empresa, y como no había necesidad de timbrar los recibos de nómina, pues entonces tan se acabó. Así era como se hacía anteriormente. Ahora pues resulta que aquellas personas que sean trabajadoras, y no estoy hablando de empleadores, no estoy hablando de contribuyentes, aquellas personas, aquel chavo que acaba de terminar la universidad, o aquel chavo que estudia la carrera técnica, o aquella persona joven que desea incorporarse al mercado de trabajo, pues sabes que es tu obligación inscribirte al RFC, y no solo inscribirte sin obligaciones, sino inscribirte y darte de alta en el régimen de sueldos y salarios. Correcto. Entonces es algo como que ha venido a modificar el switch, Mario, en este sentido de que sabes que tú, trabajador, también tienes ciertas obligaciones que cumplir. Claro. Ya no todo es responsabilidad del empleador, del patrón en este caso, ¿no? Entonces, fíjate, Alex, qué bueno que hablas ahorita de esa parte, porque volvemos a lo mismo. O sea, si bien la regla establece ciertas cargas al particular, que evidentemente no tiene que ver con elementos del tributo, pero sí establece una obligación para los patrones, precisamente debido a que eso se traduce en una carga administrativa, y estoy de acuerdo, para poder evitar esa carga administrativa y también para poder incurrir en una buena práctica, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que establecer una política en la empresa de que todos aquellos trabajadores de nuevos ingresos o nuevos colaboradores ya tengan su constancia de situación fiscal con la obligación de sueldos y salarios, ¿no? Sí. Y así vamos a evitar todo este tema, ¿no? Que ahorita traigo un caso, perdón, Alex, ahí al calce, traigo un comentario al calce, traigo un caso de un buen amigo y cliente que tiene una duplicidad de RFCs. Y precisamente fue por este motivo, me parece. Él venía hace algunos años teniendo un RFC en donde ese RFC estaba relacionado con una actividad, un servicio profesional, venía facturando honorarios, y resulta que cuando se incorporó hace 2 o 3 años, apenas se incorporó al campo laboral, resulta que el patrón le tramitó otro RFC. Y ahorita es una locura, mi estimado Alex. ¿Por qué? Porque queremos tramitar su firma electrónica, porque él la va a utilizar para temas de titulación profesional. Exacto. Y no puede. ¿Por qué? Porque primero tiene que regularizar sus 2 RFCs y después ir con sus cartas de buena conducta, con sus opiniones de cumplimiento positivas, sí, para que se lo unifiquen. Entonces te digo, realmente en la práctica, como tú dices, o sea, no, por eso digo que esa regla, no sé si sea letra muerta, son buenas las intenciones de la autoridad, pero realmente creo que sus bases de datos todavía están como que depurándose. Sí, fíjate que mencionas algo importante en cuanto a la firma electrónica. Pensaríamos que la firma electrónica solamente la ocupan aquellos contribuyentes que se dedican a alguna actividad y están obligados a emitir CFDI. No así para asalariados, exacto, no así para estudiantes, porque efectivamente, exacto, ahorita te quieres titular, quieres tramitar tu cédula profesional y necesitas firma. No hay otra forma. De alguna manera la intención de la autoridad es que la firma electrónica tenga un alcance mayor que el fiscal, ¿no? Que tenga un alcance mucho más profundo. Entonces, así pues, esta regla que estamos comentando, la recomendación evidentemente es, ¿vas a contratar personal? Ok, pero ya mándalo al SAT y no lo recibas antes, porque en la práctica operativamente nos genera otro problema, Mario. Si no trae su constancia, o trae su constancia y no tiene obligaciones, o trae su constancia y tiene otro régimen, pues no vas a poder timbrar el recibo de nómina. Y entonces, ¿cómo vas a deducir el correspondiente pago que se le hace a este trabajador, ¿no? Por mencionar uno. Otra de las cláusulas que considero interesantes y que se mantiene es la 3.13.16 y la 3.13.17, que nos habla de las personas físicas y personas morales, reciclo, que se encuentran
relevados de enviar la contabilidad y de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, la DIOT. Creo que es importante puntualizarlo a efecto de saber que esos contribuyentes siguen gozando y eximidos de cumplir con esta obligación, y recordemos, porque lo hemos dicho hasta el cansancio en muchos foros, no enviar la contabilidad no es sinónimo de no elaborar y preparar la contabilidad. Recordemos que personas morales que tributan como reciclo es un régimen obligatorio, siempre y cuando no excedan de 35 millones de pesos, y personas físicas reciclo es un régimen voluntario, siempre y cuando que la suma de sus ingresos no rebasen de 3.5 millones de pesos. Considero que es un beneficio importante para aquellos contribuyentes que tributen en este régimen, Mario. Completamente de acuerdo, mi estimado Alex. Y fíjate que por ahí hay una regla que a mí me pareció interesante y que a lo mejor la estamos subestimando. Viene, Mario. Estamos subestimando el contenido de esa regla, y cuando estábamos en el estudio de todo el contenido de la resolución miscelánea, fíjate que esta regla me pareció interesante porque aparentemente nosotros teníamos a lo mejor en mente que los únicos obligados de poder, con todo este tema de que ya todo tiende a que mis cuentas desaparezcan, ¿no? Que sabemos que mis cuentas era un medio a través del cual la mayoría, por ejemplo, en este caso por excelencia, los RIF era quien lo ocupaba, ¿no? Pues para cumplir con el tema de contabilidad electrónica, para el tema de facturación, etcétera, ¿no? Para el tema de declaraciones. También es bueno mencionar que por ahí hay debates, ¿no? A propósito, hablando del régimen de incorporación fiscal, y con esto ya me subo al otro tema, pero para no olvidar. Con el régimen de incorporación fiscal, una de las reglas que hubiéramos querido que se pudieran esclarecer o aclarar es el tema de, oye, entonces ¿son 10 años o son 11 años? ¿No? Los 10 años, ¿por qué? Porque pues oyéndonos un poquito a la historia fiscal, le decía un maestro mío, vamos a hacer arqueología fiscal, ¿no? Yéndonos al 2014, cuando nació este régimen el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Si partimos de la premisa que fuimos de los primeros que empezamos a tributar en ese régimen fiscal, la lógica nos dice que transcurridos 10 años, es decir, este 2024 sería cuando pues, prácticamente se agotaría el periodo, ¿no? Pero fíjate que por ahí, a lo mejor lo que muchos colegas están dejando de ver es que por ahí hay un decreto de marzo del 2015, me parece. Y en ese decreto de marzo del 2015 se establece que hay como una tipo prórroga para poder considerar, para los RIF, para poder considerar el segundo año como si fuera el primero. Entonces, ¿esto qué genera? Que pues prácticamente se vaya de 10 a 11. ¿No? ¿Esto qué querría decir? Que 2024 sería, ese sí, tu último ejercicio en donde pudieras seguir tributando como RIF, para que en 2025, ahora sí, pudieras pues trasladarte al reciclo o actividad empresarial, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa, y también muchos colegas están dejando de ver, acuérdense que aunque pasemos 2024 va a seguir habiendo RIF. Sí, claro, porque hubo contribuyentes que no empezaron en el 14. Exacto. A lo mejor empezaron en el 2020. 2021, exacto. Y pues, sus Todavía, 10 años, exacto. O sea, todavía el RIF, aunque ya ha sido derogado, pues es un régimen que sigue, no sé si podría decir que su espíritu, Mario, pero la mecánica se ha dado para que aquellos contribuyentes que en su momento empezaron a tributar como RIF, pues si es su deseo, lo puedan seguir haciendo, ¿no? Evidentemente, pues eso esa decisión de mantenerse o no en el RIF, pues es en base a un análisis, a un estudio, ¿no? Porque pero ¿estás de acuerdo? Digo, a lo mejor para darles el tip a quienes nos están escuchando, mi estimado Alex, ¿estás de acuerdo que, y lo dejo así nada más en el tintero, ¿no? Sí. Puede que RIF, a lo mejor ya con la disminución del beneficio de pagar un porcentaje ya mayor de ISR, puede que el RIF a lo mejor tenga ese perjuicio, pero si lo vemos desde el punto de vista del tema práctico y funcional y el tema de las sanciones, ¿estás de acuerdo que permanecer en RIF es mucho menos agresivo que estar en reciclo?
¿Por qué? Porque ¿cuántos reciclos ya no sacaron ahorita? Sí, y sobre todo, un montón. si son incumplidos, ¿no? Reciclos sale muy, la carga fiscal está súper baja, pero si son incumplidos... Está baja, pero la autoridad no puede, o sea, no podemos decir, ay, el SAT, como muchos colegas, el satánico llegó y me sacó. Pues sí, chaparrito, pero si de entrada sabías que tenías que presentar declaración anual y haces caso omiso, haces que la Virgen te habla y no la presentas, pues digo, sobre advertencia no hay engaño. Sí, ¿no? Por supuesto, ya nos quedó claro que para reciclos incumplidos no es para reciclos. Exactamente. Oye, eres una persona que no está al tanto de tus obligaciones, pues no te metas porque realmente, mira, te van a sacar. Mejor, te van a sacar y te van a imponer que te regreses desde enero a presentar declaraciones complementarias. Y si no tienes un buen contador, capaz y que te dice que te va a refacturar todo, ¿no? Y aparte te va a cobrar. Entonces, es importante aclarar este tipo de puntos, considero yo, a efecto de saber, debemos recordar que la Ley de Ingresos de la Federación establece un incremento en la recaudación de las contribuciones. La siguiente pregunta lógica es, oye, ¿va a haber un incremento en la recaudación? Es decir, que hay impuestos nuevos, salvo el 0.5% del capital de lo que se encuentra invertido en el sistema financiero, no hay un incremento en los impuestos. Entonces, debemos de razonar que ese incremento se va a derivar de actos de fiscalización de la autoridad. Va a estar más encima de los contribuyentes, como ya lo está, porque ahorita debido a los medios electrónicos y a la inteligencia artificial que ya está echando a andar el aparato fiscalizador del SAT, pues ya nos tiene encima, ¿no? Y va a estar mucho más perceptivo, yo creo, mi estimado Alex, la percepción mía, como yo lo leo, es que, si bien comentas, si no hay un incremento en el tema de tasas, tarifas o en la base gravable, llamémoslo así, o en el sujeto de la imposición o del tributo, hay un incremento en la fiscalización, pero mucha de esa fiscalización, Alex, si estás de acuerdo conmigo, se debe también a que el fisco cada vez está más perceptivo del error del contribuyente. Muchas veces el fisco recauda en función de los errores. ¿Y los errores en qué se traducen? En sanciones, en multas. Entonces, también por ahí, por el lado de multas, se está fiscalizando demasiado el fisco. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Pues mira, otra de las reglas de resolución miscelánea importante, considero yo, es precisamente la regla 2.7.1.47, la cual el Código Fiscal de la Federación en el 29A cuarto párrafo nos indica que todos los CFDIs deberán ser cancelados en su caso a más tardar el día último del ejercicio fiscal. Entonces, por ley tenemos. Exacto. Te equivocaste en un CFDI, debes de cancelar y sustituir, ¿ok? Lo tienes que hacer a más tardar el día 31 de diciembre del ejercicio 2024. Pero llega esta regla y nos amplía el plazo. Exacto. Nos dice, ok, aunque ya te dije, yo autoridad ya sé que en el Código Fiscal de la Federación te establezco que puedes cancelar hasta el último día del año, te voy a dar una ampliación de plazo, la cual es hasta el último día en que se deba de presentar la declaración. Es decir, personas morales el último día del mes de marzo, personas físicas el último día del mes de abril. Ok, está bien, autoridad, pero ¿qué sucede, Mario, cuando cancelamos un CFDI el día 30 de diciembre y no nos lo reconoce el sistema en la precarga de la información de la declaración? O sea, ciertas trabas técnicas y operativas. Vámonos al caso más extremo, mi estimado Alex, y a lo mejor ya con este debate vamos a empezar a ir cerrando, ¿no? A lo mejor. Sí. Fíjate que sucede que vamos al extremo en donde tú eres una empresa que tal vez debido a la operación, porque la puede haber, a lo mejor puede ser un hotel o alguna empresa que tenga un dinamismo en su facturación muy elevado, puede que eso redunde en que haya un alto porcentaje de cancelaciones, ¿no? Entonces, imagínate si estás cancelando una factura del año pasado, imagínate ahorita el ejercicio que quieras casi entrado en la anual de marzo del 2024, imagínate que quieras cancelar facturas por ahí del 25
de marzo del 2024, una factura del 2023. Primero, pues obviamente el periodo que vas a pasar para que realmente tengas la aceptación del receptor, ¿no? En este caso de tu cliente. Y segundo, aparte, en cuánto tiempo se va a ver reflejada esa cancelación dentro de los provisionales y dentro de la declaración anual, ¿no? Sí, Entonces, sí. si lo ves eso en tiempos, pues sí o sí vas a romper incluso esta ampliación, ¿no? Vas a incluso irte más allá de la fecha establecida como prórroga, por decirlo así, o como facilidad para poder cancelar un CFDI. Y eso va a redundar en que tú bien sabes que me parece que fue a partir de la reforma fiscal, que fue la 2022, junto con Recicos, Sí. cuando hubo esta multa, que es un monto, cuando hay le llaman una cancelación fuera de estos plazos, Claro, que del es una 5 al multa 10%. del 5 a 10% del Claro. monto del CFDI, ¿no? Sí, pero aquí, mira, ya estamos en los minutos finales del programa, pero esto da para más y no quiero despedirnos sin comentarles lo siguiente. Encontramos en la práctica que estamos en el mes, por ejemplo, ahorita, que estamos en el mes de enero. Oye, bueno, supongamos que estamos a mediados del ejercicio. Estamos en julio y nos piden cancelar una factura en el mes de abril. Por plazo lo podemos hacer sin ningún problema, pero luego me encuentro con contribuyentes que dicen, es que no te puedo cancelar del mes de hace 2 meses porque me vas a obligar a presentar una declaración complementaria. Esto en la práctica es un mal hábito, es un error. Recordemos que lo que se cancela es el CFDI, no los efectos de operación. Los efectos fiscales Correcto. surgen a partir del momento en el que se elaboró el CFDI, Exacto. propiamente cuando se llevó a cabo la operación. Esos son los efectos fiscales. Que te equivocaste, bueno, pues ya haces otra cosa y podrás cancelar y sustituir, pero no te vas a regresar a presentar declaraciones complementarias porque ya no te va a amarrar. Podrá la autoridad, en este caso, enviarte cartas de invitación y decirte, oye, no me cuadran los CFDIs, pero tú tendrás los elementos necesarios para aclararlo, porque a veces tenemos esa idea, Mario. Oye, ya estamos en diciembre y me piden cancelar un CFDI de enero, y si yo cancelo el CFDI de enero, aunque sea cancelación con sustitución, pues voy a tener que cancelar enero, febrero, meter complementarias de enero, febrero, marzo, abril. Sí, fíjate, mi estimado, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como dices, a lo mejor debido al dinamismo, a la misma operación propia del negocio, puede que se dé el tema de cancelaciones. Y como tú bien lo comentas, muchos colegas cometen el error de que van y presentan una complementaria cuando, a lo mejor hablando del impuesto a la renta en una persona moral, sabes que hay momentos de acumulación. Y si bien un momento de acumulación es cuando expides el CFDI, otro de ellos es cuando prestas el servicio o enajenas el bien. Y como dices, el hecho de que canceles el CFDI, pues no quita que tú ya hayas prestado el bien o prestado el servicio o enajenado el bien, y por lo tanto permanece el tema de la acumulación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mario, pues mira, siempre el tiempo se pasa muy rápido aquí. No quiero despedirte ni despedirnos sin comprometerte para que estés, por favor, en un siguiente programa desmenuzando esta resolución miscelánea fiscal. Y bueno, ¿cuáles son tus últimos comentarios, amigo? Pues mira, fíjate que nos quedamos un poquito picados con el tema de la cancelación del CFDI. Yo creo que igual en nuestra siguiente emisión pudiéramos abonar un poquito más a ese tema. ¿Y por qué? Porque un tema que a lo mejor no por cuestiones de tiempo no fue posible es el tema de la reciente inconstitucionalidad precisamente de esa regla, ¿no? Del límite temporal o de esa ampliación al plazo. Prácticamente es ilegal la regla, pero pues ahí lo curioso es que independientemente de que ya se haya dictado esa sentencia de inconstitucionalidad, la vemos otra vez reflejada sin ningún cambio, ¿no? Así como, entonces, pues imagínate. Tú nomás llegas a patear el avispero, Mario. Fíjate, y te voy a poner otra. O sea, para cancelar la ampliación para CFDI de nómina, febrero. Y para CFDI de ingreso, marzo. ¿Por qué diablos uno sí en marzo y por qué uno en febrero? No, y yo diría, ¿por qué diablos no te permiten cancelar cuando ellos quieren? Cuando ya tienes una revisión profunda, te revisan hasta de 5 años, ¿no? Ya no podrías regularizar o regularizas con sanción. Bueno, Mario, ha sido un gusto tenerte aquí. Siempre es muy agradable tenerte.
Tus comentarios nos enriquecen, nos ayudan y nos dan una visión más amplia de esto. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Por supuesto, desarrollaremos un segundo programa. Esperamos que nos acompañen. Para mí siempre es un gusto. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y hasta la próxima.